Bueno, sin más preámbulo, quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. Es el texto que hemos usado como base para las últimas charlas que hemos tenido, incluyendo la charla, este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra el día de hoy. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tienes un café para acompañar este momento, sería genial. Yo tengo el mío aquí, me encanta eso. Quisiera hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las dos primeras charlas, para que si es la primera vez que nos acompañes mañana, por lo menos no te sientes tan perdido respecto a los dos últimos temas que hemos visto. El primer punto en este repaso tiene que ver con que Cristo nos ofrece la oportunidad de comenzar de cero, de hacer un borrón y cuenta nueva, dejando atrás todas las faltas, todas nuestras culpas, nuestros pecados. Cuando decimos que todas y las mismas, son llamadas cosas viejas a la luz de una nueva criatura, a la luz de una nueva obra. Eso es algo maravilloso y es algo que solamente Cristo puede hacer en la vida de una persona. Pero para que eso ocurra, es necesario que haya una reconciliación. Ese fue el tema del domingo pasado. Para que haya un borrón y cuenta nueva, debe existir reconciliación entre tú y Cristo, entre tú y Dios. Y por esa misma razón es que es de suma importancia entender que es una oportunidad que Dios nos da a través del sacrificio de Cristo de empezar a escribir una nueva historia. Es una oportunidad y no es una imposición. La salvación y la nueva vida que Cristo nos ofrece no es algo que Dios nos obliga a aceptar, no es algo que Él nos impone. De forma que es una oportunidad que tú tomas o dejas. Es una oportunidad que el ser humano toma o simplemente rechaza. Y por último, diré que el hecho de que Jesús haya pagado por ti y por mí en la cruz no nos hace salvos, ya que no se trata de un acto arbitrario de parte de Dios. No nos hace salvos el solo hecho de que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz, sino que es importante que haya un entendimiento en cada uno de nosotros de que necesitamos un Salvador, y entonces tomamos una decisión por Él. El concepto de gracia impuesta no es bíblico, y eso es importante, y por eso hago este paréntesis aquí. No existe, o por lo menos no es sostenible bíblicamente, el concepto de gracia impuesta. ¿Qué es eso? ¿Recuerdan que dijimos que todos los hombres heredamos el pecado de Adán? Y que todos tenemos perdón por ese pecado y los demás pecados que podamos cometer gracias a la obra de Jesús. Eso lo hablamos en las dos últimas charlas que hemos tenido. Pues con base en ese texto y en esa realidad, algunos dicen que eso se da por derecha, que la salvación se da por derecha, que es algo simplemente técnico, que el solo hecho que Jesús murió ya nos hace salvos a todos. Y no, la verdad es que bíblicamente usted y yo necesitamos conocer nuestras faltas, necesitamos conocer nuestra realidad delante de Jesús, y solo así entonces su perdón es concedido. O sea, eso no es impuesto, es algo que cada persona debe entender perfectamente y por ende tiene que abrazar o simplemente rechazar. Ahí, entonces, dejando ahí, vamos a entrar al tema de hoy. Y básicamente se encuentra en el versículo 19 de 2 Corintios 5. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
deberíamos hacer subrayar o resaltar esa declaración, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, vamos a hacer especialmente énfasis hoy en esa declaración. Pregunta: ¿qué es para ti pasar por alto la ofensa? ¿Qué es para nosotros el no tomar en cuenta? Si puedes compartirnos tu opinión en los comentarios a este video, sería interesante poderlos escuchar. Y digo esto porque es muy común escuchar a alguien decir: no te preocupes, yo lo dejé así, yo no le voy a prestar más atención a eso, yo decidí echarle tierra. Pero ¿en serio? ¿Qué significa cuando decimos eso? Luego, ¿qué significa eso mismo aplicado a las palabras de Jesús, aplicado a las declaraciones de Jesús? ¿Será lo que nosotros hacemos lo mismo que Dios hace cuando dice: he decidido no tomarle en cuenta? ¿Actúa Dios igual que nosotros, simplemente pasando de manera ligera las faltas? ¿Es eso lo que significa? Entendamos de manera correcta lo que Dios hace al no tomarnos en cuenta los pecados, y entendámoslo a la luz de la Escritura. Entonces, primero veamos lo que no significa. Primero quiero hacer énfasis en lo que no significa que Dios pasa por alto nuestros pecados. En primer lugar, no significa que Dios olvida. ¿Dios tiene memoria selectiva como algunos de nosotros? Digo, ¿será que Él se acuerda, por ejemplo, de que somos vulnerables, de que somos débiles, por ejemplo, y entonces extiende sus brazos en protección sobre nosotros, pero olvida fácilmente nuestras faltas, nuestro pecado, nuestras culpas? Claro que no, no creo que eso sea tan así. En segundo lugar, no significa que Dios es transigente. Es decir, ¿aplica Dios su justicia de acuerdo a su estado de ánimo? ¿Será que Dios aplica su justicia a los seres humanos de acuerdo a su estado de ánimo? ¿Será posible que Dios un día está tan bondadoso con la humanidad que simplemente dice: por este día voy a darte luz verde para que tú cometas todo el pecado que quieras, para que cometas todas las faltas, pero espera que amanezca y verá? ¿Será que Dios obra de esa manera? ¿Será que un día sí, un día no? Nosotros somos especialistas en ese tipo de cosas, pero no Dios. Y creo que puedo mencionar un par de ejemplos que me hacen aplicar eso, o simplemente entender mejor eso de que Dios no es transigente. Existen algunos padres que dicen a sus hijos: si me llegas después de tales horas, te las verás conmigo, te acordarás de mí. Y efectivamente sus hijos se acuerdan toda la vida de ellos, de su falta de carácter y su incapacidad de cumplir las promesas. Porque aunque colocaron una regla, una sentencia, nunca la hicieron cumplir, nunca la llevaron a cabo. Hay otro tipo de personas que dicen: es la última vez que esto pasa, es la última vez que me haces esto. Si vuelve a ocurrir, te las verás conmigo. ¿Y qué ocurre? Pasa una y otra vez y no pasa nada para corregir lo que está mal. Ahora, por favor, no estoy juzgando a estos padres o a estas personas. De hecho, a veces, desafortunadamente, caigo en ese error. Es algo muy, muy sutil. El corazón, como decimos, a veces nos traiciona. Pero menciono esto justamente para dejar claro que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Es que Él no se deja impresionar ni se deja manipular fácilmente. Así que Él lo que promete lo cumple. Él no actúa de acuerdo a sus estados de ánimo. Pero, ¿qué de nosotros? Claro,
Nosotros como humanos hacemos estas cosas todo el tiempo. Cuando estamos de buenas pulgas, como dice mi madre, somos todo amor, luego todo está bien. Pero cuando nos levantamos mal, estamos de mal genio, o la persona simplemente queremos acabar con todo. Queremos pensar y creer que todo está mal. Nada es de nuestro agrado, nada nos satisface, nada nos gusta. ¿Por qué? Porque todo está mal. Y eso se debe a nuestros estados de ánimo. Y así mismo es nuestro trato a veces con algunas personas. Incluso ni siquiera tiene que ver con un estado de ánimo, sino con el nivel de cercanía que tenemos con alguien. Si es alguien a quien nos agrada, entonces no, todo lo que hace esa persona está bien. Y viceversa, si es alguien que de pronto no es tanto de nuestro agrado, luego todo lo que hace esa persona no es correcto, porque actuamos de esa manera. De hecho, en la definición de transigencia, voy a leerla, dice: actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otra persona en contra de los propios, especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. Qué interesante. Nosotros a veces decimos todo está bien, no porque no tengamos los argumentos, simplemente porque no tenemos los argumentos o simplemente el carácter para abordar una situación. Entonces somos transigentes, vamos incluso en contra de nuestros propios principios por no complicarnos, entre comillas, la vida. Pero ¿se imaginan ustedes donde Dios hiciera lo mismo? Sería un caos. ¿Quién le creería? ¿Cómo pudiéramos depositar nuestra fe en Él si es un Dios de pareceres? Si es un Dios que todo el tiempo está cambiando su postura, su verdad, su versión de las cosas. Eso sería caótico. Entonces, no significa que Dios pase por alto en los pecados de los hombres, no significa que Dios es transigente. Tampoco significa que Dios hace caso omiso. Dios no se hace loco. Nosotros sí, a veces nos hacemos los locos, vemos las cosas, pero para no complicarnos la vida, simplemente decimos: yo no lo comparto, no está bien, esa persona está equivocada, pero quiero hacerme el loco. Y nos hacemos los locos. Pues Dios no actúa de esa manera. No es que Él ve la falta y dice algo como: fácilmente eso va a seguir ocurriendo, entonces no le voto corriente. O no es que Él dice: es un asunto pequeño comparado con, hay otros asuntos más serios que tratar, así que no importa, voy a ignorarlo. No, Dios no actúa tampoco de esa manera. Amigos, cuando Dios declara que estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, es algo profundo y en todo caso tiene que ver con su santidad y con su justicia, pero también con su misericordia y con su gracia para con nosotros. Entonces, habiendo hablado o mencionado un poco lo que no significa, ahora quiero tomar un momento para tratar de explicar lo que sí significa que Dios no nos haya tomado en cuenta o haya pasado por alto nuestros pecados. Dios decide, en esencia, lo que eso significa es que Dios decide no pagarnos de acuerdo a lo que merecemos. Es así de simple. No pagarnos de acuerdo a nuestros pecados, y esto lo hace no precisamente porque lo olvidó, sino porque decide en un acto de amor hacerlo aun cuando nuestras faltas están descubiertas delante de Él. No es que se haya olvidado, no es que lo haya ignorado, no es que lo haya tratado a la ligera. Lo hace por decisión propia. Salmo 103, versículos 8 al 17, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto me hace pensar en mi padre. Nuevamente, mi papá no era de castigos muy frecuentes. De hecho, él era una persona que tardaba para irarse. Pero cuando se la sacábamos, cuando su copa estaba llena, era fuerte, pero muy, muy fuerte. El castigo era como si aguantaba y aguantaba para no reprendernos, porque sabía que nos iba a doler tanto a nosotros como a él, la reprensión.
pero también sabía que no podía aplazarla, que era algo que no podía aplazar, y en todo caso estoy tremendamente agradecido con Él por haberme corregido en la forma en que lo hizo. Pero Él era lento, pero su paciencia no significaba que iba a pasar por alto su mandato y lo que Él había dicho. Entonces, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Sí, nuestro pecado nos puso en enemistad con Dios, con Él. Y existe otro término ahí que llama contender. Y es que por cuanto Dios no quería contender para siempre con el hombre, dio una solución definitiva para el problema, para solucionar ese problema de enemistad que producía el pecado. Y eso lo hace sola y únicamente a través de Cristo y su sacrificio, para quitar el problema de raíz. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es en esencia lo que significa que Dios no le tomó en cuenta los pecados a los hombres por cuanto estaban en Cristo. No es que Dios olvida, de hecho, nuestros pecados están ahí. Solo que Dios decide mirar a la persona de Cristo y ver la obra que Él hizo por nosotros antes que ver nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ves? No es ni siquiera olvidar, es alejar. Eso es interesante. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Recuerdan que les hablé de esto? Así que no se trata de olvidar, es algo que ya he mencionado varias veces esta mañana, pero es algo para que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces decimos que perdonar es olvidar, y no. Realmente uno no olvida, y creo que Dios tampoco olvida. Lo que Él hace y lo que nosotros debiéramos hacer es entender que aunque esa persona nos hizo daño, nos lastimó y que hemos decidido perdonarla, aun cuando esos recuerdos vienen a nuestra mente, decimos, no, yo tomé en mi corazón la decisión de perdonarla, porque olvidar de una u otra forma es imposible, no lo vamos a lograr. Más bien tomamos la decisión de no pagarle a esa persona de acuerdo a lo que merece por lo que nos causó, por lo que nos hizo. Versículo 15, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Dios nuevamente, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esto es maravilloso. Pero aún con todo esto, alguien diría, ¿acaso no dices que Dios castiga el pecado? ¿Acaso no dices que si el pecado tiene una paga? Pues si Dios dijo que fuera así, tiene que ser así. Entonces, ¿cómo es que Dios puede pasarle por alto los pecados a los hombres? ¿Cómo es que pudo perdonar a los hombres sin castigarlos, sin violentar, sin quebrar su ley, su mandamiento? Escuchen esto porque es de suma importancia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, apenas 2 o 3 versículos más adelante de lo que hemos estado estudiando los últimos domingos. Leemos eso, versículo 21, al que no conoció pecado, eso es a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, es decir, Él cargó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Él es santo, pero al cargar con todos nuestros pecados, es como si Él se hubiese hecho pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es que Dios olvida, es que Dios decide mirar la obra que Jesús hizo por la humanidad antes que mirar nuestro pecado. De hecho, no puede ver nuestro pecado. Cuando nos mira a través del sacrificio de Jesús. Eso es lo que significa que Dios pasó por alto, que no nos tomó en cuenta. Apenas 2 versículos atrás leemos que Dios no le tomó en cuenta los pecados a los hombres. Y esto es lo que significa, que alguien lo pagó
por ti. Dios no hizo caso omiso, no lo ignoró, tampoco lo olvidó. Y qué bueno que Dios no olvida, porque si olvidara nuestros pecados también fácilmente olvidaría las promesas que nos ha hecho, incluso de perdón. ¿Cómo podría perdonarnos entonces? ¿Cómo podría proveer un camino para la reconciliación sin bajar la regla? ¿Sin rebajar sus estándares santos? Ciertamente Él es amoroso, pero no podía simplemente decir, está bien, ustedes han pecado, dejemos así. Él tomó el asunto en sus manos y de la manera más seria posible enfrentó nuestro problema. ¿Y saben qué hace Jesús? Jesús dice, Padre, yo estoy de acuerdo contigo. Yo muero en lugar de todos, así ellos serán perdonados y tu justicia será saciada. Y eso es lo que ocurre. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14, esto lo va a leer de la Nueva Versión Internacional, leemos: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera. Sacrificio tras sacrificio, ofrenda tras ofrenda, holocausto tras holocausto, inocente tras inocente. Pero noten lo que pasa en el versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Eso es impresionante. En el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios, o antes de Jesús, todos esos sacrificios de una u otra forma lograban una purificación momentánea, pasajera, que en todo caso requería algo más adelante. Pero en cambio el sacrificio de Cristo no solamente nos limpia exteriormente delante de Dios, sino que especialmente lava nuestro interior. Por eso es que hablamos de reconciliación con Jesús, con Dios. Y por eso es que la obra de Cristo es suficiente, es justa y es suficiente. No necesitamos nada ni nadie más aparte de Él. El versículo 22, un poco más adelante, dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, Dios lo había establecido así, de esa manera, que para que hubiese perdón de pecados, un inocente tendría que morir. En el Antiguo Testamento eran algunos animales. Pero Jesús dijo: yo lo voy a hacer de una vez y para siempre. Con eso el Padre, con eso Dios perdona a los hombres sin castigarlos y sin rebajar sus estándares santos. Jesús era la única forma en que Dios podía aplicar su justicia a nosotros y que nosotros no pereciéramos, que nosotros no soportáramos su castigo. Y ya con Jesús en la escena, Dios hecho hombre en la escena, este fue el testimonio de Juan. Capítulo 1, versículo 29 al 30, dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, escuchen esto, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el inocente por los pecadores. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene uno que es superior a mí porque existía antes que yo. Es que Jesús es Dios y existe desde la eternidad, y este plan de reconciliación con usted y conmigo se llevó a cabo desde antes que nosotros naciéramos, incluso desde antes que el universo fuese formado. Entonces por eso Juan dice, Él existía antes que yo, mucho antes que yo. Es decir, Él es totalmente consciente de nuestras faltas. No rebaja la regla solo porque somos de pronto amables o porque de pronto somos amorosos o cariñosos o bondadosos, en fin. Él no va a cambiar su posición respecto a nosotros simplemente por eso, porque le caemos bien. En cambio nos dice, esto es lo que merece
pero voy a hacerme cargo del asunto. Y escuchen esto, Dios toma tan en serio lo que ha dictaminado, lo que ha mandado, que entrega a su propio Hijo en la cruz para lograr que el peso del pecado no caiga sobre nuestros hombros. Decide que su corazón sienta el dolor de que produce la muerte en la cruz y la crueldad humana para que luego usted y yo no recibamos el castigo por nuestros pecados. ¿Recuerdan? No nos ha pagado de acuerdo a nuestras rebeliones. ¿Y saben una cosa? Esto debiera marcar la pauta a la hora de perdonar. No solamente a la hora de pedirle perdón a Dios, sino a la hora y la forma en cómo nosotros nos reconciliamos con nuestros semejantes. Esa es la forma en que Dios decidió asumir esto de la reconciliación con los seres humanos. Pero si Él lo tomó de esta manera es porque el pecado es serio, es porque nuestras ofensas son serias. Y si son serias delante de Dios, seguro que son serias delante de nuestros semejantes. Y esta es una buena pauta para que nosotros también sepamos cómo conducirnos a la hora de perdonar y pedir perdón a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Entonces, no puedes olvidar esto en tu trato con otros. Puedes decidir no pagar de acuerdo a lo que merece la otra parte. No vas a olvidar. Olvídate de olvidar. Olvídate de querer olvidar. No va a ser posible. La memoria, como dice la canción, no es un cassette para borrar. En cambio, puedes decidir no tomar en cuenta los pecados de la otra persona, las faltas que la otra persona haya podido cometer contra ti. Y en segundo lugar, no puedes olvidar lo que costó tu pecado delante de Dios. Esto debiera motivar nuestra gratitud por la calidad de perdón que Dios nos concedió. Y no solo eso, sino como parte de esa gratitud, nosotros deberíamos considerar el precio que Él pagó por nuestras faltas la próxima vez que vamos a cometer un pecado, la próxima vez que estamos frente a la tentación. Un último verso, y con eso creo que estoy terminando. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, ser creyente, seguir a Jesús en esta vida no debe ser solo una cuestión de escapar del castigo eterno. Hay toda una vida aquí y ahora, la cual puede ser vivida de manera completamente distinta si decides seguir viviéndola solo o si decides vivirla y tener en cuenta a Dios. Eso que Cristo nos ofrece, esta reconciliación, este borrón y cuenta nueva, esta nueva obra, esta nueva historia que Dios nos ofrece a través de Cristo, no es solamente para la eternidad. Es algo que da frutos en el aquí y en el ahora. Si Él dio a su Hijo en nuestro lugar, seguro que cuidará de nosotros en todo lo demás que necesitamos para vivir esta vida, para enfrentar esta vida. En conclusión, escuchen esto: Dios nos ofrece un borrón y cuenta nueva. Eso es genial. Pero para que eso pase, debe haber confesión. Fue lo que hablamos el domingo pasado. Debe haber un momento en el que yo reconozco mis faltas y en el que reconozco que su sacrificio es perfecto y es suficiente. Y ante todo, alguien debió enfrentar todo el peso del pecado para que lo anterior fuera efectivo. Cristo ya lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dios no toma en cuenta nuestros pecados si es que estamos en Cristo Jesús. Ese es el misterio de la reconciliación, es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo.
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Quiero tomar un momento para orar y espero que ahora que entiendes que no es que Dios se haga el loco, que no es que Dios olvida, que no es que Dios rompe sus leyes para que tú tengas perdón, no es que Dios trata las cosas a la ligera, sino que Él pagó. Y es por eso mismo que nosotros no tenemos que sufrir el castigo de nuestros pecados. Y ahora que tú entiendes eso, ojalá quieres entregar tu vida a Jesús. Ojalá quieres entregar tu vida a Dios. Ojalá quieres empezar una nueva vida con Él. Pero si ya eres un hijo, una hija de Dios, y seguro has estado luchando y has estado cayendo y has estado haciendo caso omiso a las fallas en tu vida, yo espero que esta mañana tú has entendido la severidad con la que Dios vio tu pecado y el precio que Él pagó para una reconciliación que fue excelente y que fue eficaz. Oremos a Jesús. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por morir en mi lugar. Gracias porque ahora Dios, desde su santidad, no ve el pecado que hay en mi vida, incluso el pecado actual, el pecado vigente, sino que te ve a ti, la obra que tú hiciste. Y eso es algo que nada ni nadie más pudiera haber hecho por mí. Pero tú decidiste hacerlo, decidiste morir en mi lugar. De tal manera que yo tengo el perdón, que no tengo que soportar el castigo eterno por mis pecados, pero que también la justicia de Dios, su santa justicia, es saciada en ti. Y te doy muchas, muchas gracias y te pido que nos ayudes a recordar que esto del pecado es serio, es tan serio porque te costó tu sangre, tu vida en la cruz, tu vida en el madero. Así que nosotros deberíamos tratarlo también con tal severidad, con tal seriedad y con tal determinación en nuestra vida. Y te ruego que nos ayudes en esta parte. Oro en tu precioso nombre. Amén. Muchísimas gracias. Sigan ahí conectados, por favor. Hay algunas cosas que aún queremos mencionarles.